24 de septiembre de este 2021. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes y bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecida y les cuento que hoy, cerrando la semana, tenemos un súper tema y un súper invitado que nos va a enseñar más y explicar todo sobre las lesiones de los meniscos. Así arrancamos Cuerpo Médico el día de hoy. Como se los había contado, el día de hoy vamos a cerrar la semana con un súper tema, lesiones en los meniscos. Vamos a darle la bienvenida al doctor, al especialista que va a absolver todas sus consultas. Estamos acompañadas del doctor David Torres Manrique. Él es médico traumatólogo y ortopedista de la Clínica Angloamericana, consultor de la OSM Medic y también, bueno, presidente electo de la Sociedad Peruana Ortopedia y Traumatología. ¿Cómo está, doctor Torres? Qué gusto tenerlo con nosotros. Gracias, Jennifer, por la invitación. Es un gusto para mí estar con ustedes esta tarde y ya no a responder las preguntas que deseen. Claro que sí, doctor Torres. Y en principio, bueno, para saber, ¿no?, cuáles son las principales lesiones de los meniscos, hay que saber qué son los meniscos y cuáles son sus funciones. Usted me ha traído ahí una rodilla muy bonita. Oh, perfecto. Te explico. La rodilla tiene dos meniscos, como ustedes pueden ver ahí. Estos meniscos funcionan como si fueran unos amortiguadores. Fundamentalmente, vean ustedes el movimiento de la flexo-extensión. Estos meniscos son los que reciben la fuerza y carga del organismo y también funciona como un distribuidor de peso cuando uno viene. O sea, la almohadita entre el fémur y la tibia, ¿no? Y hace como un colchoncito ahí. Es como un colchón, es el amortiguador, es como diríamos, es el amortiguador del carro. El carro, entonces, exacto. es el que recibe toda la fuerza. Ajá. Y generalmente cuando hay este tipo de torsiones es cuando algunas veces los meniscos se lesionan. O sea, por trauma, por golpe, por un mal ejercicio, por una disciplina deportiva. Sí. En general tiene que ver mucho cuando el pie está fijo y uno hace el giro brusco. Estos giros bruscos son los que finalmente terminan rompiendo el menisco, ¿no? O a veces son los traumatismos, los accidentes o las caídas bruscas en las cuales caen en mala posición. Los ligamentos son los que mantienen la elasticidad de los tejidos y de alguna forma la tensión. Pero algunas veces también se rompen los ligamentos y al romper esos ligamentos también se rompe y agrava más el menisco. O sea, hacen como una fricción en los huesos, ¿no? La torsión, y presiona ahí, ¿no? Y engrapa pues el esto. Doctor, ¿qué le parece si justamente para continuar con la explicación, primero vamos ya con una consulta que llega desde San Juan de Miraflores? Elvira, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? El doctor Torres te escucha. Buenas tardes, doctor. Mi pregunta es si es que la enfermedad de los meniscos es curable total o solamente es tratable, porque a mi hija le detectaron que tiene los meniscos, comenzó a cojear, le dolía la rodilla y no sabía de qué, entonces fue el médico, el hijo de los meniscos. Ahora quiero que me explique bien si se puede cuidar, porque ella, bueno, ahorita está trabajando, yo le hago la pregunta por ella. ¿Cuánto tiempo está con ese diagnóstico, Elvira? Le agarró hace como 4 años atrás. ¿Y qué edad tiene tu hija? 33 años. 33 años, hace 4 años, doctor. Bueno, en general, las lesiones de los meniscos, como ustedes pueden ver acá, si hay una ruptura, recuerden que es un problema mecánico. Entonces, los meniscos soportan el peso todos los días, desde que uno se levanta, sube, baja escaleras, se agacha, este menisco está soportando el peso. Entonces, si es que no se le da una solución pronta, lo que va a suceder es que se va a seguir rompiendo el menisco. Y finalmente, lo que inicialmente puede ser una pequeña lesión, puede terminar siendo una mayor lesión o pérdida de menisco. Ahora, lo que sí se necesita es, de acuerdo a la edad, se hace la remodelación de menisco o se hace la reparación de menisco. Ahora, doctor, tomando en cuenta que es una dolencia de hace 4 años, tiene 33 años, ¿hay una situación en la cual se puede decir que es crónico, que agrava más, se puede recuperar del todo? Sí, cuando una lesión de menisco sucede, hasta la 3ª semana después de la lesión es agudo. Después de esa etapa ya sí es crónico. Entonces, si no ha sido solucionado en su momento, lo más probable es que esa lesión persista o haya aumentado. Y cuando aumenta, ya no solamente afecta al menisco, sino también afecta ya al cartílago. Y es otro problema adicional de dolor. Claro que sí. Ahí está, no esperar entonces para volver crónico las enfermedades. Vamos, ¿qué le parece? Hasta Villarrica, una media tocaya mía llama. Jenny, gracias por llamar. ¿Cuál es tu consulta? Aló, buenas tardes, señorita. Cuéntanos. Sí, mira, quería consultar.
Mi mamá tiene los meniscos rotos, ya se los rompió en el 2016 y la llevamos a Lima para que le hagan la resonancia. Pero ella no se ha operado, hasta ahorita sigue con ese problema. Entonces quería saber si todavía ella podría operarse. ¿Qué edad ¿En tiene? qué estado podría estar? Ella tiene 72 años. 72 años. Si quieres saber qué tipo de tratamiento sería mejor. Y también aprovechamos, incluso para sumar a eso, doctor, la pregunta si es que todas las lesiones se tienen que operar, ¿no? De los meniscos. En general hay diferentes, Gracias, Jenny. hay diferentes tipos de lesiones meniscales. Hay lesiones meniscales que no necesitan operarse cuando están pegados a la raíz, pegados a donde hay mayor circulación. En general no se necesita operarse. ¿Cuáles son las lesiones meniscales que se operan? Son las que están más hacia el centro, que son las que más son susceptibles de romperse. Igual hay una edad en la cual hay que solucionar el problema meniscal. Claro. Y en general, cuanto más joven es, lo ideal es reparar menisco. Estamos hablando menos de 20 años, 18, 15 y actualmente estamos reparando a niños de 10 años. Porque se puede regenerar, por eso es que podría. Porque tiene capacidad de reparación. Ajá. En cambio, pasados los 50, 60 años, ahí lo que se hace es remodelación de menisco. ¿Por qué? Porque ya hay asociado problemas cartilaginosos. Y por encima de los 70 años ya no se opera, se observa, salvo que esté provocando una alteración que no deja hacer un buen movimiento de la articulación, hay sensación de inestabilidad. Solo en esas condiciones se puede pretender hacer una cirugía, una artroscopía. Pero en general, después de los 70, 75 años, a veces es ideal hacer ya una prótesis. Claro. Que es otro tipo de Y cirugía. esa prótesis garantiza evidentemente que ya no va a haber dolor y que pueda haber movilidad completa de la rodilla. Mejora el movimiento, porque a esta edad, después de los 70, 75 ya años, es degenerativo también, va pues, ¿no? acompañado, claro, la lesión meniscal va acompañado de un problema cartilaginoso. Claro. Y eso también aumenta el dolor en los pacientes. Y en mujeres el tema de la osteoporosis agrava la condición. Sí, en mujeres es más frecuente que en varones este tipo de patologías de cartílago. Sin embargo, las lesiones meniscales es más frecuente en varones que en mujeres. Perfecto. Por el tipo deportivo o por la misma actividad, imaginamos. Doctor, vamos con otra consulta hasta Los Olivos. Miguel, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Hola Jennifer, buenas tardes. Hola, cuéntanos. Mi consulta para todos es la siguiente. Mira, yo tengo ya un problema hace unos meses ya atrás con las dos rodillas, que cuando me pongo en cuclillas me duele, no me puedo llegar a poner en cuclillas. Me saqué una ecografía de ambas rodillas y la conclusión que me sale es que tengo bursitis par y suprapatelar moderada bilateral, osteoartritis femorotibial bilateral y meniscopatía medial moderada. Mi consulta para el doctor es si es que, bueno, para empezar, ¿qué cosa es la meniscopatía? Porque me imagino que es un tema relacionado a los meniscos que están tratando justamente. Y si esta es la causa por la cual no me puedo poner en cuclillas, y cuál es el tratamiento. ¿Qué edad tienes, Miguel? 49. 49. Y quisiera saber si tiene algo que ver también con la infiltración, porque el reumatólogo me ha sugerido infiltración, pero no sé si es por la bursitis o me ayuda en la meniscopatía también, o cuál es su tratamiento, por favor. Perfecto, muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Ok, regresamos a lo mismo. En la rodilla tenemos tejidos que protegen la articulación, dentro de ellos la bursa. Y eso puede provocar una inflamación. Pero lo que acaba de mencionar, que al momento de arrodillarse tiene el dolor, lo más probable es que tenga un problema meniscal. Claro. En general, ¿en qué momentos duele el menisco cuando está lesionado? Cuando uno está de pie, cuando hace unos giros, ahí está el dolor. Cuando hace hiperflexiones, de igual manera. Entonces, las ecografías, si bien es cierto, ayudan, pero no tienen la profundidad suficiente para poder valorar si un menisco está roto. Una resonancia, entonces, lo que se necesita. Lo ideal en estos casos es hacer una resonancia. Pero, por lo menos clínicamente, lo que acaba de mencionar el amigo, probablemente tenga un problema meniscal, ¿no? Y la única forma de poder determinar si está roto o no el menisco es hacer una resonancia. Y a los 49 años, si es que se tratase de un menisco roto, hay que solucionar el problema. O sea, ahí se puede hacer la reparación o remodelación de menisco. ¿y que implica siempre una cirugía, doctor?
Dependiendo la ubicación de la lesión, O sea, sí. si es por fuera, si es el alrededor o si es en la parte interna. Exacto. Si está Ajá. muy pegado a donde está la circulación, tiene capacidad de cicatrización. Pero si ya es crónico, quiere decir que no está cicatrizando. Y eso me lleva, ¿no?, a que nos explique la siguiente, pero ¿qué le parece si primero nos vamos a contestar una consulta desde Iquitos Ya. y luego me explique con su otra maqueta incluso los tipos, ¿no?, de lesiones que hay, que va a ser bastante gráfico? Gracias por llamar, Luz. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas Luis, tardes. cuéntanos. Quiero hacer una consulta, sí. ¿Qué clase de deportistas son los que sufren más la rotura de meniscos? Muchas gracias por su respuesta. Gracias, muchas gracias a ti, Luis. Si son, pues, de repente las disciplinas deportivas de alto impacto o de repente el fulbito, ¿no?, la pichanguita de repente los fines de semana. En general, hay diferentes tipos de actividades físicas. Las que son de alto impacto, de mediano impacto y la de bajo impacto. En general, los deportes de alto impacto está el fútbol, básquet, rugby, fútbol americano, todo lo que implique impacto, fuerza y rotaciones. Entonces, todos esos deportes de alguna forma van a provocar cambios en los meniscos, lesiones de los meniscos, cambios en los cartílagos y algunas veces pueden provocar ruptura de ligamentos Esa cruzados. tracción, ¿no? ¡Crack! Exacto. Entonces, Una llave mal en hecha ahí. general, exacto. Entonces, en general, ese tipo de deportes de alto impacto son los que Lesiones directo o indirectamente van a provocar estas lesiones en la rodilla, ¿no? Y es más, en aquellos que hacen bastante deporte, y ustedes han visto en todos los deportistas, Así es. sufren de artrosis prematura, Ajá. ¿no? Y por eso hay que utilizar la rodillera. ¿Eso es cierto? ¿Ayuda en algo o no? Ya, la rodillera tiene su indicación precisa. Para deportistas de alto impacto, en general no debería, porque para eso uno tiene que tener muy fortalecidos los ligamentos que están acá. Es muy importante el tendón del cuádriceps, que funciona de este lado, y obviamente tienen que estar funcionando bien los ligamentos cruzados. Entonces, doctor, ¿me ayuda que yo haga trabajo muscular de cuádriceps, de piernas, para ayudar incluso la articulación? Absoluto. Eso es importante. Perfecto. Tiene que tener una buena masa muscular, muscular. unos buenos tendones, unos buenos desarrollo Para ayudar. y fortalece los ligamentos para que cuando uno haga este tipo de rotaciones o torsiones, el menisco no sufra. Claro, porque no absorbe, imaginamos. Entonces, en todo este caso, la rodillera no ayudaría mucho. No, pues claro. Ajá. Sin embargo, hay actualmente algún tipo de rodilleras que se usan más en personas que no hacen mucho impacto, mucha actividad deportiva, que son rodilleras que tienen alrededor un componente que es el germanio. El germanio que tienen estas rodilleras ayuda para mejorar la circulación intraarticular y ayuda a bajar la inflamación. Claro, pero eso, imaginamos, debe ser prescrito Es más por de un prescrito especialista. médico, exacto, No es que yo prescrito. alegremente compro mi rodillera, lo veo en redes y digo, yo hago ejercicio, bueno, pondré por si acaso mi rodillera. No, por favor, al especialista. Vamos ahora rápidamente hasta Jaén. Diego, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta para el doctor Torres? Diego. Buenas tardes. Hola, cuéntanos. Sí. Yo sufrí el sábado, salí a jugar deporte acá en mi distrito y hubo un problema, ¿no? O sea, lo toqué a una persona, se cayó y se levantó y y yo vino y me tiró una patada, ¿no?, en el muslo ¿Ya? y después de 2 días, no sé si será el frío, no sé, pero me empezó a doler la rodilla. No puedo ni, o sea, levantarme, arrodillarme, no puedo porque Pues, ¿y te está me doliendo empieza a desde dar el un sábado? dolor en toda la rodilla. ¿Qué edad tienes, Diego? Ajá, me empieza 19 años. No te ha visto el médico todavía. No, es que acá no hay médicos. Ajá. No hay médicos en Jaén. Es que yo vivo. Estás en una No, zona... sí, en Jaén sí hay, pero está a 3 horas de donde vivo yo. ¿Y qué estás haciendo entonces con ese dolor, Diego? No, solamente le estoy flotando y le estoy ahorita poniendo hielo Hielo, ajá. y me duele la rodilla. No sé, siento un dolor que se va toda mi pierna cuando lo levanto mi rodilla. Cuando levantas la No sé rodilla, qué. ¿y puedes ponerla en el piso? ¿Puedes pisar? Sí puedo pisar, sino que cuando lo doblo... Cuando estás parado, ahí, se irradia el y dolor. después Muy bien, quedó claro. Diego, por y favor, cuando- escucha la orientación que te va a dar el doctor. 19 años desde el sábado, ¿no? Parece que jugando fulbito ahí una... Sufrió el traumatismo. Sí, En general, cuando hay este tipo de traumas, ya sea deportivos o por agresión, por lo que sea, lo primero que uno que tiene que hacer es compresas frías.
Ajá. Está bien entonces colocarle frío. La compresa fría es alrededor del muslo o la rodilla. Lo que no está bien es frotar, porque el frotar produce mayor inflamación y lo que se necesita es que no se inflame. Ni frotar esto frío, caliente, caliente, nada. Frío, solamente no, frío. solamente compresas frías, inmovilizar un poco la articulación durante un par de días. Si al momento de hacer los movimientos de flexo-extensión o rotaciones hay dolor, puede que haya un compromiso articular. Entonces ahí es importante que lo vea el especialista o por lo menos el médico general que lo pueda orientar. Algunas veces cuando uno recibe los traumatismos, en general la zona muscular, pueden haber pequeños sangrados y eso también provoca hematomas. Y esos pequeños hematomas en general en el tiempo se resuelven. O sea, podría resolverse solo. Oh, sí, pero igual si no mejora en 5 o 7 días, 5 o 7 días. es importante que sea evaluado por un médico y luego por el especialista. Perfecto. Entonces que Diego, ¿no?, coloque las compresas frías, no el frío, nada de frotaciones, 5 o 7 días, si no, viajar a la zona de Jaén ya para buscar al especialista. Exacto. Perfecto, muy bien. Por favor, Diego, toma en cuenta esas recomendaciones. Vamos ahora hasta Pueblo Libre, regresamos a la capital. José, gracias por llamar. ¿Cuál es tu pregunta? Gracias, Jennifer. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola. Tengo los dos meniscos rotos de ambas orillas, derechas e izquierdas. Entonces tengo resultados de 2 tomografías por derecha y por izquierda. No sé si las puedo leer. Regala 30 segundos, por favor. A ver, rapidísimo, Derecha. rapidísimo. En el menisco externo se cuela lesión intrasustancial con el cuerpo posterior del menisco interno. Leve ilusión intraocular, cambio degenerativo, freno tibial, externos leves, engrosamiento secundario de LCL, bursitis laminar. Esa es derecha. La izquierda dice, Esa es la derecha. predominante externo, foco de condromalacia, patelo, toclear, femoral, rotura del menisco externo, secuela de lesión intrasustancia del cuerpo posterior del menisco interno moderada. La edad, Engrosamiento, LCL y LCA, 5-5. 55. Perfecto. ¿Y quieres que te dé mayor orientación? Doctor. Ok, vamos Justo, a este lado del para no maquete. perdernos. Ahí está. Hay lesiones que son intrameniscales. Las lesiones intrameniscales no se consideran ruptura de menisco. ¿Por qué? Porque se pueden manejar internamente y en general van a ver ustedes acá que casi no se diferencia, pero la resonancia sí. Entonces eso es manejo conservador. En la otra rodilla habla de que hay una ruptura del menisco lateral. Entonces, acá hay diferentes tipos de ruptura meniscal. Por ejemplo, esta es una ruptura en acevale que necesariamente necesita cirugía. Aquí esa es una ruptura longitudinal que también necesita cirugía porque si no se repara, se va a terminar rompiendo y va a perder todo el menisco. Claro. De este tipo también son las rupturas de menisco en colgajo. Entonces, este tipo de rupturas que ustedes pueden ver, ¿no? Esta de acá, si no se solucionan, termina rompiendo menisco, igual va a perder buena cantidad de menisco. Entonces, hay situaciones en las cuales, y esto es clínico y radiológico, cuando hay este tipo de situaciones, lo que hay que hacer es evaluar y ver las imágenes y ver si la conducta es quirúrgica. No siempre lo que dicen las imágenes tiene que ser quirúrgico. Claro. Es importante la clínica. Nosotros basamos mucho de nuestros tratamientos quirúrgicos en la evaluación clínica y luego en la evaluación radiológica. Y eso es un procedimiento que puede incluso darse en el tiempo. Por favor, doctor, se nos va el tiempo. Recomendaciones finales para todos los televidentes. En general, nosotros tenemos que cuidar los meniscos porque si estos meniscos se rompen, recuerden que es como un amortiguador. Si un carro pierde un amortiguador, lo más probable es que el carro empiece a sufrir lesiones o fallas. Ajá. En la rodilla, si nosotros perdemos el menisco, el siguiente problema que se empieza a presentar son los cartílagos. Y son las lesiones cartilaginosas que son las que producen dolor durante el resto de la vida. Entonces, por lo cual, uno tiene que cuidar estos meniscos. Lo que tenemos que evitar es hacer las rotaciones bruscas. Pasa que en el fulbito, en el fútbol, uno trata de girar. Y esos giros son los que rompen menisco y es por eso que los futbolistas son los que más sufren estas lesiones. Claro que Entonces, para evitar ello, tenemos que tener muy fortalecidos estos ligamentos y sobre Los todo los músculos. tendones y el cuádriceps, que es fundamental. Perfecto, doctor. Lo comprometemos a volverlo a invitar porque ha quedado pequeñísimo, ¿no?, el tiempo y muchas preguntas incluso que se han quedado, así que va a ser un gusto tenerlo nuevamente para seguir conversando y aprendiendo sobre estas lesiones. Para mí será un placer estar contigo nuevamente, Jennifer. Muchísimas Muchas gracias, por la doctor. invitación. Muchísimas gracias. Hemos estado con el doctor David Torres Manrique, médico traumatólogo, consultor de OSM Medic y también presidente electo de la Sociedad Peruana de Ortopedia y Traumatología. Y nosotros ahora vamos a presentarles un informe a propósito de las lesiones
lesiones de los meniscos y regresamos con Sarita Guzabal luego, porque ella también tiene un tema muy interesante a propósito de esto de los ligamentos, de los músculos, el uso del colágeno, cuánto nos sirve, cuánto no nos sirve. Bueno, eso luego del informe. La rotura del menisco es una de las lesiones más comunes de la rodilla. Es más, cualquier actividad que se haga que implique la torsión o girar la rodilla con mucha fuerza, especialmente al poner todo el peso sobre ella, puede llevar a que ocurra una rotura del menisco. Cada una de tus rodillas tiene dos piezas de cartílago en forma de C que actúan como un cojín entre el hueso de la espinilla y el hueso del muslo, y a esto se le denomina menisco. Una rotura del menisco causa, por ejemplo, dolor, hinchazón y rigidez, y también puedes sentir un bloqueo en el movimiento de la rodilla y tener problemas para extenderla completamente. Ahora, tenemos el tratamiento conservador, que implica el reposo, la aplicación de hielo y medicamentos, y esto a veces es suficiente para aliviar el dolor de una rotura de menisco y dar tiempo a que la lesión sane y se recupere por sí sola. Sin embargo, y en otros casos, una rotura de menisco puede llegar a requerir una intervención quirúrgica. Finalmente, si te has roto el menisco, es posible que tengas los siguientes signos y síntomas en la rodilla: sensación de ruptura, hinchazón, rigidez, dolor, especialmente al torcer o girar la rodilla, dificultad para enderezar la rodilla completamente. Así que, amigos de Cuerpo Médico, realicemos deporte, sin embargo, tengamos en cuenta una buena preparación e ir progresivamente para primero fortalecer la zona que se trabaja. No olviden que la prevención trae consigo salud. Muchísimas gracias. Hola amigos, buenas tardes, y como bien nos menciona Aura, tenemos que estar preparados justamente para poder prevenir las lesiones. Pero la preparación también tiene que ver con el aspecto nutricional, por eso es que el día de hoy vamos a hablar del colágeno, porque muchísima gente opta por comprar un suplemento de colágeno hidrolizado para solucionar un montón de problemas, sobre todo si tienen que ver con las articulaciones. Y si no conoce el colágeno hidrolizado, pues quiero mostrárselos aquí cómo se ve. Es un polvillo blanco que muchas personas lo utilizan como suplemento para la dieta. Pero ¿qué hay de cierto en eso? ¿Qué nos dice la evidencia? Antes de revelarles esas respuestas, quiero explicarles que el colágeno es una de las proteínas que más abunda en nuestro cuerpo. No porque la consumas directamente, sino porque nuestro cuerpo está preparado para formar colágeno todo el tiempo. ¿Por qué? Porque justamente esto es lo que da estructura y elasticidad a diferentes células y tejidos de nuestro cuerpo. ¿Pero qué necesita nuestro cuerpo para poder formar colágeno? ¿Será un suplemento de colágeno? En realidad tiene que ver más bien con los alimentos en general, con una dieta variada y balanceada, pero principalmente con la ingesta de proteínas completas. ¿Cuál es una de las proteínas completas que nos da, digamos, los alimentos naturales reales? Es esto que ustedes ven acá, el huevo. Al igual que otros alimentos como los cárnicos, el pollo, el pescado, incluso los lácteos. Pero el huevo es una de las mejores proteínas que tenemos. Así que una de las cosas que tenemos que tener en cuenta para prevenir y preparar nuestro cuerpo para que tenga elementos para formar colágeno es consumir alimentos como el huevo. Puedes consumir un huevo todos los días. No le tengas miedo a ese colesterol. Pero no solamente eso, sino que también nuestro cuerpo, además de la proteína que entra de los alimentos, necesita vitamina C para poder formar este colágeno. Por eso, de las 3 a 5 unidades de frutas que consumas al día, que al menos una sea fuente de vitamina C, como esta deliciosa mandarina, que te la puedes comer como un postre después del almuerzo, puede ser parte de tu desayuno o incluso como una excelente merienda o tentempié a lo largo del día. Pero les cuento que además nosotros tenemos un alimento que es muy representativo, sobre todo en los Andes peruanos. Me refiero al cuy. El cuy es una de las carnes más bajas en grasa, alta en proteína y muy rica en colágeno. Por tanto, es una de las cosas que también puede beneficiarte en tu dieta, con un alimento muy proteico, muy beneficioso, altamente nutritivo y que además tu cuerpo te lo va a agradecer.
Y no solamente eso, los amantes de las patitas de pollo, yo alzo la mano por ahí, pues se benefician también consumiendo este caldo blanco y consumiendo también las patitas de pollo, porque ese líquido que, si se dan cuenta, es ligeramente más denso y más espeso que una dieta de pollo tradicional, es porque tiene colágeno justamente ahí. Entonces, aquí, ¿cuál es la conclusión? Cuando tú consumes alimentos ricos en colágeno o una dieta rica en proteína, que incluso además tienes vitamina C en tu cuerpo, este organismo está preparado para formar todo el colágeno que necesita. Pero ojo, el tiempo, el envejecimiento nos pasa factura. Cuando el cuerpo empieza a envejecer cronológicamente, eso es natural para todas las personas, nuestro núcleo, nuestro ADN deja de mandar esta orden para poder seguir formando colágeno en la cantidad que necesitemos. Por eso es que aun cuando tú consumas un suplemento de colágeno en tu dieta, tu cuerpo no va a formar más colágeno. Por eso es que tenemos que tener en cuenta que estos suplementos, en realidad, no hay suficiente evidencia sólida, consistente, que diga que si yo tengo, por ejemplo, problemas en mis meñiscos, en mis articulaciones, o quiero tener una piel más lozana porque no quiero tener arrugas, entonces el suplemento de colágeno va a evitar eso. Eso es un mito que, por favor, yo el día de hoy quiero desterrar. Lo que sí les ayuda es tener una dieta rica, variada y balanceada, y aceptar que el tiempo nos pasa factura, dejamos de producir colágeno en la cantidad que necesitamos y eso es normal. Pero para que esto se minimice, una dieta variada y balanceada, hacer actividad física, hidratarse bien, son, digamos, nuestros caballitos de batalla que hacen que lleguemos a ser viejos lo más jóvenes posibles. Ahí está, pues, Sarita, el inexorable paso del tiempo evidentemente va a generar, pues, sus estragos en nuestro cuerpo, porque es como un carrito que lo hemos utilizado siempre, así que hay que envejecer, ¿no?, con dignidad y con una linda sonrisa y con una actitud genial. Así que si usted es fanático o fanática de comprar, pues, esos colágenos hidrolizados, mejor ese dinero que invierte en ese pomito, compre huevo, compre pollo, compre mandarina y tantos alimentos maravillosos que son alimentos reales, y nútrase bien para estar siempre bien de salud. Muchas gracias, Sarita, quedó clarísimo, así que ya sabe, está hecha la advertencia y la recomendación. Muchas gracias por su preferencia. Si usted quiere volver a ver este episodio de Cuerpo Médico, estaba muy interesante, y sobre todo el bloque del colágeno, porque se lo quiere mandar a la amiga, a la vecina o a la familiar, no se preocupe, esto va a estar colgado dentro de algunas horitas en el portal de YouTube de TV Perú. Ahí están todos los episodios de Cuerpo Médico y usted los puede viralizar. Cuídense, nos vemos a las 5 de la tarde. Chao. Y ahora van a ver que con un trapito vamos a ir quitando el exceso de los azulejos para que queden... Estamos por ahí, ¿no? Sí. Perfecto. Todo esto le vamos a dar un acabado luego con la lija, así que no se preocupen. Y con el trapito ahora vamos a limpiar de agua. Eso es, dice base al agua, así que debe ser, claro, para limpiar con agua nomás. Limpiar con agua, exacto. Quiero que vean. Fija, vidrio, metal, fibra de vidrio, azulejo, corcho, madera, poliestireno, albañilería, con la justa de vidrio. Albañilería. Claro, albañilería. En verdad, o sea, con esto podrías literalmente hasta colgar un cuadro, dice. Exacto. ¿Ven que se va limpiando? Sustituye los clavos. Que se va limpiando, se va quitando todo el exceso. Ven que va quedando, entonces se va notando los rellenos del producto y los azulejos que queremos además que destaquen. Luego, una vez que se seca, vamos a lijarlo todo con la lija de 120, una de las más finitas de Más adelante podemos hacer como el banco que hicimos, ¿te acuerdas? Hacer un... ¡Uy, claro! Podría ser de repente un
una cajita que tenga una tapa con eso, ¿no? Ay, Así. sí, me encanta. Te juro que se ve súper lindo, súper lindo. Bueno, vamos a dejarlo secar. ¿Qué te parece? Perfecto. ¿Y los excesos? ¿De qué excesos? Los Los excesos de la vida. Los excesos excedentes, los lijamos después lijamos con una después. lija de 120 o algo así. unas que ya secó. Una vez que secó bien, No, como es al agua, el secado no es tan rápido, pero sí seca relativamente. pero seca, rápido, seca. sí. Ya tengo el posavasos seco, ya lo limpié, saqué los excesos de los azulejos para que se noten bien. Y miren cómo ha pegado súper bien. Este producto es espectacular. No solamente pega, sino que rellena todos los espacios vacíos. Y eso es lo que queremos justamente, que se vea. Una vez seco, lo vamos a lijar con una lija de 180, de súper delgadita. Ya la tengo aquí en mi taco y lo que vamos a hacer es lijar todos los bordes para que queden súper lisitos. Que no quede ninguna aspereza. Así. Perfecto. ¿Ven? Quedó súper lisito. Y ahora sí, lo único que queda es pegarle aquí atrás un corrospún o una tela, lo que ustedes tengan. Cuero también puede ser antideslizante. Y listo, vamos a hacer. Debajo del azulejo, como te dije, hay que ponerle una tela, corrospún, para darle un acabado bonito, pero no solamente eso, para que no corra. El foamy también puede ser porque es finito y va perfecto, el color que quieras. Vamos a sacar la medida. Con silicona caliente vamos a agregarle para pegarlo. Y listo. Pegadito. Y miren qué bonito quedó. Me encanta. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Soy Jennifer Cerecida. Les doy la bienvenida, como siempre, a esta segunda edición diaria de Cuerpo Médico. El día de hoy, en un momento con el especialista, vamos a tener un tema muy interesante, muy novedoso y que incluso le va a dar mayor alternativa a aquellas personas, pacientes pues, que sufren de esta enfermedad crónica degenerativa del adulto mayor de Parkinson. Tenemos a un invitado especial desde el extranjero que va a ser el especialista en un momento con el especialista. Muy bien, y antes de presentar al especialista extranjero que nos va a visitar el día de hoy vía Zoom, vamos a darle también la bienvenida a mi compañera de todos los días, Sara Guzabán, nuestra nutricionista de Cuerpo Médico, con quien vamos a hacer pues esta conversación. Sara, ¿cómo estás? Bienvenida. Vamos a hablar de un tema muy interesante el día de hoy. Así es, Jenny. Muy buenas tardes amigos de todo el país. Y efectivamente, el Parkinson es una enfermedad neurodegenerativa que afecta no solamente al paciente, sino a todo este entorno familiar que demanda, por supuesto, mucho cuidado al paciente. Pero hoy tenemos esperanzas con esto que nos va a informar el día de hoy nuestro invitado desde Chile. Así que estemos muy atentos, que por supuesto tenemos tanto agrado de dar
tanta Y información. tú también Jenny. más adelante, Sarita, vas a tener un bloque dedicado al Así tema es. de la alimentación para el paciente del adulto mayor, que como bien dices, no solamente padece la persona pues, que tiene esta enfermedad degenerativa crónica, sino toda la familia, todo el entorno. Vamos a darle ahora sí la bienvenida al especialista que va a absolver todas nuestras consultas en relación a cuáles son las cirugías, las intervenciones quirúrgicas que se están haciendo a propósito de esta enfermedad. Estamos con el doctor André Fassler desde Santiago de Chile. Él es médico neurocirujano de la Clínica Universidad de los Andes de Chile. ¿Cómo está, doctor Fassler? Bienvenido a Cuerpo Médico. Buenas tardes, Jennifer. Buenas tardes, Sara. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por recibirnos y es muy interesante no solamente pues, la conversación que vamos a tener con usted a propósito de esta enfermedad que, como señalábamos, pues afecta no solamente al paciente, sino a toda la familia, sino lo más interesante, qué es lo que está haciendo la ciencia, qué es lo que está haciendo la tecnología y la capacitación de los profesionales que, como usted, ya está dando buenas noticias a las personas, a las familias pues, que padecen de esta enfermedad. Cuéntenos, por favor. Bueno, ya de hace muchos años la enfermedad de Parkinson tiene una alternativa quirúrgica de tratamiento. En realidad los primeros pacientes que se han resuelto quirúrgicamente con enfermedad de Parkinson son de los años 50, pero la tecnología ha ido cambiando y se ha ido sofisticando hasta llegar a lo que estamos haciendo en los últimos 20 años, que es la instalación de un estimulador cerebral profundo, que es una especie de, es como un chip que uno instala en algunos núcleos específicos del cerebro y que hacen que el paciente mejore su sintomatología motora. Entonces podemos darle al paciente muchos años de buena calidad de vida con esta tecnología. Este chip, doctor, que se le coloca al paciente, ¿en qué medida beneficia? Es decir, ¿cura la enfermedad o cuánto puede mejorar con este chip que va a entrar en el cerebro de este paciente? Sí, bueno, exactamente no es un chip, es un estimulador, pero para que me entiendan de alguna manera la analogía. Del punto de vista de tratamiento, la enfermedad de Parkinson hasta el momento no tiene tratamiento como enfermedad, es decir, el proceso degenerativo sigue en el paciente. La gracia de este sistema es que, como es un estimulador eléctrico, el cual uno puede regular desde afuera con un sistema especial, el paciente logra estar mucho tiempo en buenas condiciones desde el punto de vista motor. Lo que uno hace es ir aumentando el voltaje o la amplitud de la onda y eso hace que el paciente se mantenga en el tiempo en buenas condiciones y pueda mantener su vida y la vida de su entorno, que es muy importante en los pacientes con Parkinson, de forma bastante más regular de lo que hacían sin la posibilidad del estimulador. Es decir, doctor, perdón que interrumpa, Jenny, un paciente que de pronto tenía estas limitaciones de movimiento, tal vez no podría levantar el brazo o temblaba demasiado, este estimulador, digamos, reduce este movimiento, le permite moverse con mayor normalidad, ser tal vez autosuficiente en su movimiento. Sí, va a depender. La enfermedad de Parkinson, como ustedes saben, es una enfermedad que es fluctuante durante el día. Los pacientes tienen momentos de buena calidad y de mala calidad. Lo que nosotros hacemos fundamentalmente con el estimulador es que el espacio de tiempo en que el paciente está en buenas condiciones y que pueda hacer su vida bastante normal, se alarga durante el día. Entonces el paciente logra mantener episodios del día con muy buena calidad. Y va a depender de cada paciente, porque hay pacientes que tienen muy buena respuesta al estimulador y hay otros pacientes que tienen una respuesta un poquito más parcial. En general, la tasa de respuesta es sobre el 90% de los pacientes mejoran. Así que eso es una muy buena alternativa desde el punto de vista de tratamiento, teniendo en cuenta sí que no todos los pacientes con Parkinson se benefician del uso de estimulador cerebral profundo. Hay que hacer un estudio, evaluar al paciente para darle la mejor alternativa a cada paciente. Doctor Fassler, entonces, a ver, no sé si le he comprendido bien. Entonces, esta especie de marcapasos lo que va a hacer es ayudar, porque sabemos que el Parkinson afecta, pues, ¿no?, a algún grupo de neuronas o las neuronas que no tienen una relación directa con la función primaria de lo que es el movimiento, generar movimiento, pero sí modular el movimiento. Entonces, este marcapasos ayudaría a modular mejor el movimiento y de alguna manera brindar mejor calidad de vida si es que por ahí está la afectación. Sí, lo que hace este sistema en la estimulación cerebral profunda es ayudar a esta modulación del movimiento, como tú bien dices,
y de alguna manera mejoran no solamente el temblor, sino la bradicinesia, que es el movimiento lento del paciente, el paciente que es rígido, también ayuda a que tenga mejor movilidad. Ayuda fundamentalmente, como yo les decía desde el comienzo, Claro. en todo lo que es la función motora del paciente. En las otras alteraciones que produce la enfermedad de Parkinson no, pero la parte motora los ayuda mucho, que es la primera parte, o la primera, pero sintomatológicamente es la parte que evidencian los pacientes inicialmente. Ujú, Y tomando que es en la que cuenta más los complica desde el punto de la movilidad, digamos. Tomando en cuenta que la función cognitiva está perfecta, pero muchas veces la función motora es la que empieza a presentar la mayor afectación. Doctor, y al ser una enfermedad neurológica progresiva, ¿qué ocurre con aquel paciente que ya se le implantó, ¿no?, esta especie de marcapasos, pero la enfermedad continúa progresando? ¿Hay necesidad de modular también este marcapasos, de acelerar, de bajar, de hacer algún cambio conforme van pasando los años? Sí, en general los pacientes mantienen un control tanto con el neurólogo como con el neurocirujano, y cuando la enfermedad va avanzando, como el paciente avanza más rápido y otro avanza más lento, lo que uno va haciendo es una regulación. Como yo les contaba previamente, uno puede aumentar la amplitud, el voltaje, el amperaje y lograr, y además que el equipo tiene varias zonas de estimulación, entonces uno puede ir cambiando las zonas de estimulación a medida que y la amplitud y la frecuencia de estimulación a medida que la enfermedad avanza. Entonces uno puede tener un paciente por muchos años con buena calidad de vida y manteniendo su estatus motor adecuado, en fondo que el paciente se mantenga autosuficiente por muchos años. Hemos tenido oportunidad de ver un video de un testimonio de uno de sus pacientes, doctor, y realmente es admirable la mejoría. Aquí la pregunta tal vez que cabe también es, ¿todo paciente con Parkinson es candidato a recibir este estimulador o solamente para cierto grupo? Hay un grupo que se beneficia en forma clara del uso de estimulador. Es aproximadamente el 10% de los pacientes que sufren de la enfermedad de Parkinson. Es un número importante porque son muchos los pacientes que sufren de la enfermedad de Parkinson. Pero este 10% tiene que cumplir ciertos requisitos y se hacen una serie de pruebas y evaluaciones para ver si este paciente en particular, el que estamos evaluando, va a tener una buena respuesta al tratamiento quirúrgico o no. Porque en el fondo, cuando uno le ofrece el tratamiento quirúrgico, los tratamientos tienen beneficios, pero también tienen riesgo. Entonces uno tiene que asegurarse de que lo que le estamos ofreciendo sea con un mayor beneficio que con un mayor riesgo. Y por eso solamente un 10% de los pacientes que sufren de la enfermedad de Parkinson tienen indicación de cirugía. Son los que se benefician del uso del estimulador cerebral profundo. ¿Y cuáles son los requisitos, doctor? ¿Qué personas, qué pacientes de Parkinson son, digamos, los idóneos para este tipo de intervención? Mira, en general son pacientes que tienen que tener el diagnóstico certero de enfermedad de Parkinson, y por eso uno espera al menos 5 años, porque hay unas enfermedades que están dentro de un cuadro que se llama síndrome parkinsoniano, que no es una enfermedad de Parkinson, sino que se produce síntomas como el Parkinson, parecido, pero que son otra enfermedad, y por eso uno tiene que esperar la evolución de la enfermedad. Al menos 5 años de evolución. Hay otras requerimientos que se hacen en el paciente cuando se va a operar, pero fundamentalmente es que tenga eso y que un test que se llama el test de levodopa esté positivo, que mejore a tal grado que uno sabe que él va a tener ciertas mejorías. Hay muchas indicaciones que son más bien parciales, la edad y otras condiciones, que esté bien cognitivamente, pero en general un paciente que tiene más de 5 años y que tiene una buena respuesta al test de levodopa con una función cognitiva adecuada debería ser candidato a la cirugía sin ninguna dificultad. Doctor, de hecho muchas personas nos están viendo aquí en nuestro país a todo nivel, ¿no? Y yo imagino que deben haber pacientes con Parkinson, mientras que unos todavía tienen su autonomía motora, otros que tal vez, tal vez no puedan caminar o requieren de bastante ayuda. Me imagino también que aquellos pacientes que están, que tienen mayor autonomía, tal vez puedan retrasar la discapacidad, tal vez con este simulador. Pero aquellos pacientes que, ya requieren o son dependientes totalmente, ¿pueden beneficiarse también? Es decir, ¿un paciente que no camina podría llegar a caminar? Sí, los pacientes que tienen una alteración importante de la función motora pueden volver a recuperar parte de su función o totalmente la función que tienen. Por eso es importante hacer la evaluación, que nos da ciertas luces de cómo va a andar el paciente después de la cirugía. Además que durante la cirugía uno hace una serie de pruebas
para ver cuánto es lo que logra mejorar el paciente. Y eso es lo que uno va a lograr a largo plazo. Pero nosotros tenemos varios pacientes que estaban limitados en todas sus actividades de la vida diaria, no se podían bañar, no podían comer, no podían caminar y ahora hacen su vida normal. De hecho, muchos han vuelto a trabajar. Ajá. Doctor, y justamente en relación a eso último que nos dice, ¿cómo es el impacto que usted ha visto de mejora, no solamente pues, en el paciente, sino en todo el entorno familiar a propósito de esa operación? Porque imaginamos de tener a un familiar postrado a tener uno que ya de alguna manera recupera poco a poco su autonomía, eso debe ser un cambio total para el paciente y la familia. Sí, es cierto. En general, a nosotros los neurocirujanos nos toca ver harto el impacto que genera una cirugía en el cual el paciente logra recuperar su función. Y en la enfermedad de Parkinson es una de las enfermedades que uno nota eso que tú dices, que el paciente mejora y mejora el entorno completo familiar, porque es muy difícil cuando uno tiene en la familia un paciente crónico en el cual requiere mucha asistencia y esa asistencia depende de la misma familia. Entonces, cuando uno logra mejorar eso, mejora no solamente el paciente, sino que mejora la familia y el entorno social también del paciente, porque en general son pacientes que requieren mucho apoyo en algún momento de su vida. Doctor Fassler, de verdad le digo con total honestidad, escucho sus palabras y después de haber visto realmente a ese paciente en el video que hemos podido ver, realmente es casi que un milagro para las personas que padecen de esta enfermedad. Y me pregunto si en otras enfermedades neurodegenerativas que también se afecta la motilidad, ¿podría resultar beneficioso este tratamiento? Mira, hay varios estudios que han avanzado no solamente en enfermedades que producen alteraciones motoras, sino alteraciones cognitivas. Hay estudios con pacientes con Alzheimer, pero todavía no está aprobado en forma masiva. Hay estudios en pacientes con trastorno obsesivo compulsivo, que mejora la sintomatología y mejora mucho los pacientes con depresión, pacientes con obesidad. El crecimiento de nivel tecnológico de esta tecnología está siendo cada vez más impulsado y está llevando a manejar muchas otras patologías, no solamente la enfermedad de Parkinson, la distonía, que es una cosa que se ocupa hace mucho tiempo, también es una muy buena herramienta para poder manejar los pacientes que son de difícil manejo, pero esto se está ampliando cada vez más, como le digo, todo lo que es la psicocirugía, todo lo que son trastornos como la obesidad. Hay muchos grupos que están trabajando en el desarrollo de esta tecnología y con algunos con muy buenos resultados. Eso yo creo que lo vamos a empezar a ver en un par de años más. Pero está eso empezando y es muy potente, digamos, porque pacientes como con depresión, por ejemplo, o con trastorno obsesivo compulsivo que están limitados, logran recuperar su vida prácticamente completa, los que se benefician, pero son pacientes que no tenían ninguna otra opción. Entonces, esto es un campo gigante que está empezando a agarrar vuelo cada vez más. Buenísimo. Doctor, usted nos habla pues a propósito de la implementación de este estimulador cerebral, ¿no? Que es profundo. ¿Cómo se va el desarrollo a nivel mundial? Usted nos está justamente hablando ahora desde Chile, donde se ha podido implementar esto de manera pues, efectiva, eficaz. Hemos visto y usted nos está contando pues, de experiencias exitosas. Y a nivel regional, en Latinoamérica, en Sudamérica, ¿cómo se da? Es decir, los países que más realizan estimulación cerebral profunda son Brasil, porque el volumen de pacientes que tiene es gigante, Argentina, Chile, y hay algunos casos en Centroamérica que también han empezado a hacer esta cirugía. El tema, más que la parte técnica, creo yo, es un problema del costo del equipo. El equipo es de altísimo costo. No solamente la cirugía, es decir, de hecho es más caro el equipamiento que la cirugía misma. Entonces, eso yo creo que lo que ha limitado a nivel latinoamericano la implementación. En algunos países, como te digo, como Brasil, Argentina, Colombia, han logrado manejar esto a través de las aseguradoras, porque es de altísimo costo un estimulador cerebral profundo. Y este es un dispositivo, ¿por qué es caro? Porque no se realiza, no se confecciona, no se elabora en la región, se tiene que exportar. ¿Por qué es que es caro, doctor? Es decir, es caro, es decir, estos son empresas multinacionales que han desarrollado durante años la tecnología y de alguna manera el valor lo fijan ellos, no es algo que fijan nosotros y de alguna manera
probablemente es como toda tecnología que tiene poco tiempo pero no se desarrolla a nivel local. Son dispositivos que vienen de Estados Unidos generalmente, hay unos también de origen chino, pero son equipos que son de alto costo. Entonces, yo creo que la gran limitante es eso, más que la cosa técnica, porque nosotros a nivel nacional hemos implementado, hemos ido a trabajar a provincia y se han logrado poner estimuladores prácticamente en todas partes de Chile, yendo a los hospitales. Es decir, no es una cosa técnica, sino que es un problema del costo del equipamiento. Entendemos, y esperemos que con el tiempo esa práctica sea cada vez más frecuente, común, y de tal manera que también de alguna manera bajen justamente los costos y sea más accesible para más personas. Doctor, cuéntenos brevemente cómo es la cirugía, porque pensar en que vamos a colocar un estimulador en el cerebro pues suena como una cosa muy complicada. ¿Es algo muy profundo? ¿Cómo es esto? Mira, esto se hace con anestesia local, el paciente está despierto prácticamente toda la cirugía, salvo cuando le ponemos la pila, digamos, que por una cosa de molestia uno lo hace con anestesia general, pero el resto de la cirugía es toda con anestesia local. Se pone un marco estereotáxico en la cabeza del paciente, eso se fija en el cráneo del paciente con anestesia local, y ese cráneo, ese marco lo que hace es transformar nuestro cerebro en un plano cartesiano, que en el fondo es como transformar nuestro cerebro en un GPS del auto. Entonces, nosotros tenemos ese marco puesto, le hacemos una imagen y este cerebro queda transformado en un GPS y nosotros tenemos una precisión de 0,1 milímetro para poder saber en qué parte específica del cerebro estamos en cada momento. Una vez que tenemos las imágenes, se hace la planificación de dónde queremos poner el estimulador, es decir, la punta del estimulador, y por dónde va a salir y por dónde va a ir el estimulador. Una vez que está esto planificado, uno lleva al paciente a pabellón, termina de anestesiar al paciente con anestesia local y hace unos pequeños trépanos. Trépanos significan que son unos pequeños hoyitos que se hacen en el cráneo, eso no duele al paciente, nada, y después uno introduce un sistema de registro, de microregistro, que en el fondo va viendo en qué parte del cerebro estamos en cada minuto y nos permite saber, de acuerdo a la descarga o el tipo, la forma que tiene cada una de estas descargas neuronales, saber en qué neurona, en qué parte del cerebro estamos. Es decir, cada núcleo tiene una cierta descarga y eso nos permite identificar exactamente el lugar donde nosotros vamos a estar. Una vez que sabemos exactamente dónde vamos a estar, sacamos este sistema de microregistro y ponemos el estimulador, que es el sistema definitivo, y hacemos la conexión al resto del sistema. Cerramos y el paciente se va a postoperatorio. Durante la estimulación y durante el registro, uno evalúa al paciente, prende el estimulador y ve cuánto responde, cuánto mejora en el temblor, en la bradicinesia, en la rigidez, cómo está el habla, y cuando uno logra el parámetro a un nivel que uno considera que está satisfactorio, que el paciente mejoró suficiente, deja el estimulador en esa zona. Y después, como yo les contaba, cierra todo y el paciente se va a su pieza. Y ahí se va calibrando. Perfecto. Y en 2 días se va para su casa. Doctor, buenísimo. Usted nos ha hecho una descripción bastante futurista, ¿no? Me imaginaba como esas películas de ciencia ficción, pero es maravilloso que ya esta tecnología se esté aplicando en la región. Doctor, queremos agradecerle por tener la gentileza de haberse enlazado con nosotros desde Santiago de Chile. Felicitaciones por esta proeza médica que nos devuelve a nosotros pues la esperanza de que va a haber mejor calidad de vida para aquellos pacientes que tienen Parkinson. Y vamos a celebrar mucho más cuando pues esto sea de manera democrática y llegue pues a tantas otras personas a lo largo y ancho de nuestra región. Queríamos palabras finales. A propósito también imaginamos pues de la satisfacción que le deje a usted como profesional de la salud, ser parte pues de la historia de la medicina contemporánea en nuestra región. Bueno, nada, solamente darle las gracias por la invitación, porque de alguna manera esto nos permite difundir la posibilidad que tienen muchos pacientes de mejorar. La mayoría de la gente no desconoce que existe esta tecnología, y esto para uno como médico es muy importante porque permite que más pacientes conozcan esto y eso nos ayuda a nosotros a poder
hacerlo más masivo. Así que muchas gracias a ustedes. Claro que sí, buenísimo. Muchísimas gracias. Felicitaciones una vez más al doctor Andrés Fassler desde Santiago de Chile. Él es médico neurocirujano de la Clínica Universidad de los Andes de Chile. Ahora sí, nosotros vamos a hacer una pausa, pero vamos a regresar también con Sarita Gusabá porque seguimos hablando de Parkinson. Sara. Así es, el día de hoy vamos a hablar justamente sobre esos detalles que tenemos que tener en cuenta cuando queremos alimentar a un paciente con Parkinson. No se nos muevan, ya regresamos. Amigos, muy buenas tardes. Seguimos aquí en Cuerpo Médico y en nuestro momento de nutrición. Y como bien el día de hoy nos ha ampliado la información en nuestro invitado sobre el Parkinson y estos nuevos tratamientos, tenemos que tener en cuenta que justamente esa es una enfermedad que afecta el sistema motor, el movimiento. No solamente el movimiento que vemos en nuestras manos, en nuestras piernas o en nuestra boca al hablar, sino incluso el movimiento intestinal que causa justamente un serio estreñimiento en la gran mayoría de pacientes con Parkinson. No solamente por la misma enfermedad, sino que también el menor movimiento físico es un factor de riesgo para generar estreñimiento. Una de las cosas que no debe faltar en la dieta del paciente con Parkinson es la fibra. Y yo lo he comentado varias veces, pero se los vuelvo a recordar hoy día. Alimentos ricos en fibra vegetal deben estar presentes todos los días. Y miren ustedes que acá tengo una ensalada donde todos sus componentes son alimentos que aportan fibra a la dieta. Fibra que ayuda a prevenir el estreñimiento. Y la palta particularmente, al tener estos aceites, sirve también como una suerte de lubricante para permitir una evacuación todavía más fácil. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta no solamente son las ensaladas y las frutas con cáscara de preferencia, sino también alimentos más concentrados en fibra e incluso en azúcares, como son los frutos deshidratados, y en este caso les muestro aquí estas pasitas, que las pueden incluir así tal cual como un puñado y masticarlas suavemente, o de lo contrario poder preparar una compota de pasas o tal vez una compota de guindones. Y dicho sea de paso, los guindones especialmente, al igual que las ciruelas, tienen un efecto laxante natural que va a ayudar también en el tema del estreñimiento. No puede faltarnos los líquidos en la dieta del paciente con Parkinson. Yo sé que a veces el babeo o las dificultades que hay en la zona de la motricidad oral pueden afectar o, digamos, la hidratación del paciente. El agua es nuestro mejor aliado para poder ayudar a hidratar al paciente, pero en todo caso podemos ayudarnos de un sorbete o incluso de una cucharadita, o tal vez podríamos ayudarnos también de preparaciones semilíquidas, como lo tengo aquí en este yogurt, para poder hacer que se sostenga un poquito más de tiempo en la boca ese semilíquido y contribuir con la hidratación. Lo que tengo acá es un yogurt que está justamente espesado con chía, de tal manera que puede ayudar a deglutir o a pasar o a tolerar mejor el alimento o más tiempo en la boca. Esta chía se puede incluir también en los jugos de fruta y hacerlos un poquito más densos para que tenga una mayor facilidad en el momento de deglutir el paciente con Parkinson. Ojo que no todos los pacientes con Parkinson tienen los mismos niveles de dificultad o incluso las mismas dificultades. Por eso vamos a ir adecuando de acuerdo a la situación del paciente. En la medida que no hayan estos problemas de masticación, pues el agua normal sería perfecto. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que a veces el tiempo que toma alimentarse tarda demasiado y no terminan las porciones, y a veces bajan mucho de peso en algunos casos, mientras que otros más bien ganan peso. Pero si estamos en la circunstancia en que el paciente ha perdido peso, podemos enriquecer la dieta con alimentos como el aceite, pero vamos a buscar el aceite, digamos, de mayor calidad. Y el aceite de oliva extra virgen es una de las alternativas, o podemos incluir el aceite de ajonjolí, de manera que colocamos un buen chorro sobre la ensalada, por ejemplo, o un buen chorro sobre un plato de alimento terminado, como por ejemplo, si queremos dar el caso de las menestras, así un chorro como les muestro en este momento,
puede utilizarse para enriquecer las calorías de la dieta si es que este paciente está perdiendo peso. Uno de los medicamentos, o más bien el medicamento estrella que se suele utilizar en estos pacientes es la levodopa, una medicación que interactúa lamentablemente con las proteínas y que puede inhibir el efecto o reducir el efecto de esta levodopa. Y esto ocurre justamente cuando proteínas como el huevo, la carne, el pollo, el pescado, del guiso que están preparando, ya sea como parte del desayuno, si es un huevo, por ejemplo, el almuerzo o la cena, interactúa. Por eso es que deben haber al menos unas 2 horas de diferencia entre la medicación y los alimentos fuentes de proteína. Eso además es algo que tiene que ser coordinado con el médico porque a veces requiere un horario específico para tener un mejor efecto en el paciente. Así que siempre en coordinación con el paciente y, ¿por qué no?, con la nutricionista para que los asesore mejor en la nutrición de su paciente. Perfecto, quedó clarísimo. Ahí está pues la alimentación y cómo debería ser para los pacientes de Parkinson, tomando en cuenta, ¿no?, que hay toda una serie de condiciones y en verdad involucra mucho sacrificio, mucho trabajo de toda la familia. Muchas gracias, Sarita, como siempre, y usted recuerda que puede volver a ver este programa a través del canal de YouTube de TV Perú. Nos vemos en la próxima. Cuídese. Chao.